Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión de esta primera jornada de nuestro seminario. Estamos en la mesa Traducción y Construcción de la Nueva Mujer. A continuación, nuestro primer ponente es Gonzalo Luque González. Gonzalo es investigador en formación en el área de Teoría Literaria y Literatura Comparada en la Universidad de Almería. Es graduado en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada y tiene un máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente está realizando su doctorado sobre lo rural y lo urbano en la literatura española de principios del siglo XX. Hoy nos presenta la comunicación, la figura de la nueva mujer en la poesía de la joven literatura. ¿Emancipación o subsunción? Cuando quieras, Gonzalo, tienes la palabra. Bien. Hola. Sí, pues bueno, gracias a la organización y a ponentes y público. La verdad es que me siento un poco empequeñecido frente a los ponentes que ha habido a lo largo del día y que habrá hoy y mañana. Bueno, yo quiero hablar de la importancia de la figura de lo que vino a llamarse la nueva mujer en los discursos literarios españoles de la década de 1920, que no ha pasado en absoluto desapercibida. A esa figura se la vio y se la ve como un símbolo de la emancipación femenina, y a las mujeres que la encarnaron como abanderadas del proceso de liberación de la mujer que abandona el yugo opresor de una dominación patriarcal. Las mujeres quieren nuevas libertades sociales, legales y económicas que le permiten dejar de lado el rol exclusivo de madre y esposa para dedicarse laboral y socialmente a actividades desde su propia autonomía. Sin voluntad de negar ni infravalorar tantas transformaciones sociales, los derechos alcanzados, luego desgraciadamente perdidos de forma drástica, las luchas individuales y colectivas, los avances en la comprensión de la desigualdad de género, etc. Y en lo que nos viene a convocar también los logros literarios de tantas autoras y obras en general en los que la mujer cobra un papel principal, me gustaría explorar con esta ponencia ciertas problemáticas en torno a esos novedosos discursos que conformaron la figura de la nueva mujer. Para tal exploración me centraré no tanto en los detalles de tal o cual obra, que bueno, no es que sea una tarea menos importante, sino en el uso ideológico a partir del cual creo se estructuran las obras de dicho periodo y la matriz ideológica de la que emanan. Esta comunicación pretende, pues, partiendo de la radical historicidad del fenómeno literario, contribuir humildemente al análisis crítico de la lábil y problemática concepción de la feminidad dentro de la historia del capitalismo tardío y su literatura. Si Pepa Merlo, en su famosa antología de mujeres poetas del 27, no sin parte de razón, afirmaba que la cultura es una cuestión de clase, yo vengo a plantear, a partir de la llamada Wertschätzungskritik, la crítica de la expresión-valor, desarrollada por Roswitha Scholz y Robert Kurz, entre otros, que las formalizaciones de la cultura en la modernidad son inseparables, independientemente de la posición sociológica de clase, de las relaciones sociales capitalistas en su particular desarrollo histórico y de los sujetos que estas relaciones conforman. Esta teoría, la de la crítica de la decisión-valor, viene a plantear que la dominación en la modernidad no es esencialmente la dominación de una clase sobre otra o de un género sobre otro, aunque ambas dominaciones se den de facto. Este sería más bien epifenómeno necesario de una lógica ulterior, sino que esta dominación moderna tiene un carácter abstracto y fetichizado a partir de unas relaciones sociales conformadas en torno a la producción de valor. Y que la forma de valor en la que se basa el trabajo, que sería una novedad histórica y no algo transhistórico, que es ese trabajo que es la sustancia del capital como relación social, mantiene una disociación de género constitutiva en la que, en palabras de Roswitha Scholz, el valor es el hombre. De manera que las actividades productivas, a saber, el trabajo en su dualidad abstracta concreta como sustancia de valor, están definidas a partir del papel del hombre como supuesto actor racional, y las actividades reproductivas, junto con una serie de actitudes supuestamente irracionales, sentimentales, etc., son asociadas a la mujer. Es decir, la teoría de la decisión-valor no plantea una teoría de la esfera económica, sino que plantea que la esfera económica se crea en la modernidad y se subordina a esta todo el resto de esferas.
El concepto de subsunción que traigo a colación en el título refiere a la acepción marxiana que explica cómo esferas no exactamente económicas se supeditan o directamente se incorporan al proceso de valorización. Desde esta teorización se puede ver cómo las distintas actividades sociales, el trabajo productivo, el trabajo artístico, el trabajo doméstico, no son distintos modos de producción, sino que son formalizaciones dentro de un mismo sistema productivo, formalizaciones que van transformándose históricamente, normalmente pasando de una inicial subsunción formal a una posterior subsunción real. Se trata de unos procesos fundamentales en los episodios de la acumulación del capital. Yo planteo que, paralelo a este proceso de subsunción del proceso productivo, stricto sensu, se produce una subsunción de la producción artística en el cual tiene un importante papel el imaginario de la nueva mujer de los años 20. Vengo a proponer que el papel legitimador de la estructura social que tiene el campo cultural como esfera contraeconómica, según la teoría de Bourdieu, guarda una relación dialéctica con la lógica interna del capital. Y en este punto la figura de la nueva mujer, cual figura, es decir, no como individuo empírico, sino como construcción discursiva, crea un rol vital en España, bueno, que no solo en España, en la constitución de las relaciones sociales modernas ya plenamente subsumidas al proceso de valorización del capital. La nueva mujer fue una manera de instituir la feminidad, redefiniéndola a partir de términos modernos relacionados con las nuevas formas socioeconómicas, particularmente extendidas en la zona urbana. Como plantea Susan Larson, la modernidad acomodó roles de género hacia las necesidades del mercado y ese reajuste fue un mecanismo funcional que permitió el acceso a áreas específicas de la actividad pública. Poetas, hombres y mujeres de los años 20 conformaron y ensalzaron esta nueva figura, y aunque si bien de muy diversas maneras. Los presupuestos poetológicos que rigen la producción lírica del periodo explotan esa figura para legitimarse en una sociedad cambiante. Ortega y Gasset, el Pope de la joven literatura, que prácticamente se autoproclamó modernizador o vertebrador, en sus palabras, ¿no?, de la nación, no tuvo mucho reparo en imprimir el halo moderno de la nueva mujer, mientras que, como brillante voz de la burguesía, condenaba a las mujeres a una esencialización biologicista. La nueva mujer no se enfrenta ya a una moral católica, sino a algo más insidioso, creo, ¿no?, una misoginia cada vez más sutil, sustentada en una supuesta cientificidad, ¿no? La tendencia de los sistemas simbólicos occidentales a marcar con el género femenino el polo devaluado de cualquier oposición binaria, unido a la incorporación de mujeres como consumidoras a la sociedad de masas, llevó a identificar a la mujer con la cultura de masas, ¿no? Por ejemplo, aunque perteneciente a una generación anterior, Carmen de Burgos escribe en su Arte de ser mujer: la mujer a la moda nos regala el presente, y como este es tan efímero, ha de encarnarlo en algo efímero. La corta historia del traje es lo que hace gráfico al tiempo. En esta asociación de la mujer con la moda, lo efímero y la presente radicalidad, que luego se verá, por ejemplo, en los textos de Siemens traducidos por Revista Occidente, está clara ya una asociación entre la mujer y el mundo de la mercancía. Y en esta relación, el sustancial papel que tendrán los nuevos discursos en torno a lo femenino para la expansión y diversificación de la industria de bienes de consumo. La mujer, como consumidora, expresa su personalidad a través de mercancías, ¿no? La mujer crea industria, me viene a decir Burgos, ¿no?, y un discurso que encaja perfectamente dentro del ideario liberal desarrollista centrado en la esfera de la circulación y un tanto ciegos a lo que ocurre en el mundo de la producción. La imagen de la mujer en este periodo ya no está tanto situada en el entorno privado, sino que ocupa las calles de la ciudad como polita, practica deporte, hace turismo, etc. Vemos cómo va ocupando la esfera de la circulación, saliendo de la esfera privada del hogar. La moda tiene una cierta doble naturaleza en este aspecto. Por una parte es una forma de disfraz en el teatro urbano, que puede ser la expresión de una libertad claramente conquistada, pero también corre el riesgo de disfrazar cierta alienación. Y más allá, la supuesta liberación del corsé, el acortamiento de las faldas, los cabellos, uso de tejido ligero, el amortamiento al contorno corporal, etc., están acordes también a una supuesta humanización de la figura humana, en tanto que perfilan la figura corporal, facilitan la movilidad, etc., pero también esconde un cierto funcionalismo maquinista, unos diseños abstractos que tratan de aplanar el cuerpo hasta convertirlo en un perfil bidimensional.
El cuerpo femenino debe adaptarse a las limpias líneas de las máquinas y la estética futurista, sugiriendo velocidad y eficiencia, a la vez que elegancia y naturalidad. Carmen Conde, en el año 31, afirmaba: el ideal femenino se identificó para algunos seres con el concepto de animalidad. Efectivamente, la mujer ha sido durante mucho tiempo relacionada con la naturaleza y con el lado animal del ser humano. La nueva mujer, sin embargo, vemos cómo es identificada con frecuencia con la máquina. La mujer ya no es posicionada exactamente en oposición a la racionalización modernizadora, sino que es vista como construida por ella. En la poesía ultraísta, por ejemplo, el cuerpo femenino se mecaniza muy a menudo. La mujer, a diferencia del hombre, lastrada por su corporeidad, por esto digo en términos de la configuración lógica de la sociedad, en lo que sea así, por supuesto. Lastrada por su corporeidad es asociada con la materia, lo cual permite, por un lado, la imagen mecánica del cuerpo femenino y, viceversa, la feminización de la máquina. Guillermo de Torres, en su poemario Hélices, de 1923, representa al artista como un dios protésico en el ensalzamiento de la relación entre máquinas, el cuerpo, mercancías y las nuevas comunicaciones, pero a la vez plantea una cierta debilidad que esta relación del hombre con la máquina dejaría al hombre, ¿no? Lo llamativo es cómo plantea esa debilidad de una forma feminizada. El hombre moderno se corporeiza en ese proceso de adaptación a la industrialización, pero la corporización, sin embargo, no es la del propio autor, sino que se proyectará en la nueva mujer, cuya esencia es básicamente corpórea. La fémina porvenirista, ¿no? Como dice en su poema Madre Galaerio, la máquina se naturaliza, se feminiza y la visión del hombre es dominarla. Si el hombre antes quería controlar la naturaleza y por tanto tiene que controlar a la mujer, ¿no? Esa naturaleza animal, como explica muy bien Federici, ¿no? en su Calibán y la bruja, ahora que ya domina la naturaleza mediante la técnica, le toca dominar lo que está empezándose a escapar, ¿no? Un sistema técnico cada vez más grande y más complejo, ¿no? Se desmitifica a la mujer como ser emparentada con la naturaleza, pero a la misma vez la imagen de mujer como máquina ilustra el deseo patriarcal de dominio tecnológico, bajo el que sigue cayendo la mujer. Los artificios, la industria y la ciudad se naturalizan, la ciudad se convierte en un paisaje cotidiano o sublime. Los máximos exponentes de los avances tecnológicos, culmen de la modernidad, adquieren rasgos humanos, normalmente femeninos, y se sensualizan. La estética vanguardista funde así poéticamente naturaleza y máquina, y la mujer, lo corporal, es ahora la poesía de un modo distinto al modernista. Es pura corporeidad, una corporeidad que es abstraída, sublimada para ser controlada y conocida por el hombre. El valor es el hombre, ¿no? Como decía la profeta Chor, ¿no? Es sintomático, por ejemplo, Juan José Domenchina, que habla en un verso de la mujer como corporeidad rotunda, y el poemario se llama La corporeidad del abstracto. Este maquinismo, si bien quedará muy sosegado, incluso desaparece como motivo poético en la poesía del llamado 27, sigue impregnando las obras de la primera etapa de esta poesía pura, ¿no? Esta poesía rezumante de fenomenología tiene como principio un tecnicismo y una racionalidad descarnada. La disciplina del pensamiento que requiere tal ejercicio es, según se puede inducir de los artículos de la revista Occidente, un don masculino. Simmel, en su ensayo Cultura Femenina, llega a decir que en la lírica la rigidez de la forma es como una condición previa de masculinidad, y Ortega habla literalmente del intelecto como sexuado de virilidad. Llegar a la esencia de las cosas, lograr la palabra exacta, cristalizar el mundo en imagen estética, como promulgó Ortega, fue el objetivo lírico al que aspiraron muchísimos poetas, y no menos autoras, como Rosa Checel, María Cegarra, Champurcín, se adscribieron a ese precepto formalista sin percatarse de lo que yo creo que es una dicotomía de género que se ocultaba en esos presupuestos, ¿no? Es significativo, por ejemplo, el caso de Chacel, que audazmente, enfrentándose a las concepciones de género que promulgaba la revista, escribió un artículo engañosamente titulado Esquema de los problemas prácticos y actuales del amor, donde prácticamente deconstruye los planteamientos de Simmel y Jung, quienes eran referentes para el grupo Ortega en las cuestiones de género. Y Chacel, de una manera brillante, deconstruye el género como posición binaria absoluta, según los términos en los que planteaban Simmel y Jung.
pero tratando de contraponer la misoginia biologicista de Jung y compañía, Chazelle, sin faltarle razones para hacerlo y en una argumentación, como digo, brillante, descorporeiza el sexo, cayendo en un formalismo dentro, al fin y al cabo, de la dicotomía binaria de género, un formalismo masculino, ¿no? Racionalidad, abstracción, ese apolo al que siempre cantará Chazelle. La escritora, como muchos otros, identifica la vanguardia como, cito, periodo de higienización que además desmantelaría las nociones de género. Pero la cuestión es, ¿por qué se asocia la ruptura de género, que sería cultural, con la higiene? ¿Acaso no es una versión a lo corpóreo? Se trasluce en estas posiciones, creo, un formalismo purista de la vanguardia española que en las mujeres cargadas según la ideología de género con su corporeidad, les lleva a negar su cuerpo como objeto sensual, descorporizando incluso el deseo sexual. Cosa que contrasta con el erotismo de los autores masculinos del 27. Chazelle, en definitiva, sublima los elementos asignados a lo masculino, la intelectualidad, la objetividad, y los adopta para sí. La joven literatura, al tomar a la nueva mujer como objeto sujeto de la modernidad, cae en algo no tan distinto a la identificación de la mujer como naturaleza redentora que podíamos ver en el modernismo, ¿no? Juan Ramón Jiménez, que escribía: yo concibo la poesía en mujer desnuda natural, ejemplo humano de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? La conocida prosopopeya femenina de la poesía funciona en estos términos a partir de la distinción mistificada entre trabajo útil y concreto y trabajo abstracto, tratando de salvar un valor de uso, un trabajo concreto que sería el metabolismo natural con la naturaleza, y criticaría el trabajo abstracto con el que se identifica el capitalismo mediatizado socialmente, ¿no? Como alienado. La mujer, ajena a esa esfera productiva, a la valorización a través del trabajo abstracto, sería puro valor de uso, trabajo útil, un metabolismo natural, ¿no? Y por eso es exaltado. En el vanguardismo, en el que se supone y ya se ha abandonado cierto naturalismo romántico y la asociación naturaleza-mujer no se da tan explícitamente, creo que sigue funcionando lo femenino como una especie de otro del capital. Pero si antes era una otredad que había que dominar disciplinando, posteriormente se tratará de subsumirla dentro del sistema social capitalista. Lo femenino funcionará como lo cultural, una serie de actividades otras, no exactamente productivas, que generan capital simbólico dentro de la batalla, ¿no? del campo cultural, ¿no? El trabajo femenino seguirá siendo una especie de no trabajo, algo espontáneo, inmediato, innato, un fin en sí mismo, no supeditado a la lógica de la generación del valor, etc. Es decir, como dice Bourdieu, la heteronomía del campo artístico funciona como una cara opuesta de la economía. Esta lógica es la que explica, creo, el uso y el abuso de la imagen femenina como símbolo de la modernidad artística de la vanguardia. Al ser el arte una actividad desinteresada, un fin en sí mismo, espontáneo, no vital, lúdico, en términos que se plantea la estética moderna de Kant, las actividades femeninas metaforizan dichas cualidades y la mujer funciona así como símbolo de ociosidad. La mujer sigue en el fondo funcionando, palabras de Kirkpatrick, como un signo cuyo significado es la creatividad masculina. La mujer es vida antes que una profesión. Los ejemplos que se ponen de nueva mujer son significativos. Normalmente no existen tanto en cuanto a escritoras o artistas, sino en cuanto a mujeres que escriben, nadan, conducen, etc. Es decir, aparecen como cuerpo, como una actividad física. Josefina de la Torre, en la antología de Diego 34, se presenta así, ¿no? Me gusta dibujar, juego al tenis, me encanta conducir mi auto, pero mi deporte predilecto es la natación. Vemos como todo aparece como ocio, ¿no? Con una ingenuidad famosa. La conducción, por ejemplo, no funciona como una utilidad, no como un medio de transporte, sino que es un deporte, ¿no? Prepondera fundamentalmente lo lúdico. La descripción es casi la de un infante ajeno totalmente al mundo de las obligaciones. Se salta la ingenuidad y el mundo ajeno a los negocios y preocupaciones. Esta novedad, bueno, de todos estos años, ¿no? Del sport, del deporte, que siempre se incide como algo importante en la vanguardia, que habría exaltado el ideal deportivo, pero muchas veces se cuida que la relación entre la exaltación del deporte, más que con la vanguardia, tiene solo que ver con cierto futurismo y tiene más que ver con los totalitarismos, especialmente los fascistas, ¿no? Ortega llega a describir la filosofía como una ciencia del deporte,
donde distingue claramente entre el hombre biológico y utilitario y el lujoso y deportivo. A este respecto, es llamativo como el deportista en estos poetas es siempre alguien externo en los poetas varones, pero no en la escritora, que suele ser ella misma. La mujer está inevitablemente corporizada. Ella en la modernidad, como en el XIX era la poesía. Como se sabe, el dominar con la vista no funciona como una ostentación del poder masculino, un poder del que los personajes femeninos suelen estar excluidos. Dice Zubiaur, las mujeres no pueden ver porque están destinadas a ser vistas. Las mujeres no pueden abstraer porque en ellas se materializan sobre todo el encanto de lo concreto, de lo palpable y contemplable. En el culto de la moda hay también una práctica de la mujer como objeto autoconsciente de la mirada, ¿no? Ambiguamente objeto y sujeto, pública y privada, de fuera hacia adentro, ¿no? Eso es significativo como el intento de ser flaner, ¿no? Está imposibilitado para la mujer por no poder lograr el anonimato, ¿no? La mujer siempre aparece como una especie de extranjero en la ciudad, ¿no? Cuando la vanguardia quiera fundir el arte con la vida, llevarlo a la calle, alabar a la mujer como esa concreción, ¿no? Ese objeto contemplable sometido a la mirada atrayente a la visión del hombre. Ese carácter de la mujer como liminal, como fuera de lugar, hace a los varones vanguardistas encumbrar a la nueva mujer, ¿no? Y que aparece como la promesa de un tiempo u otro que parece presencializarse en el cuerpo femenino. La mujer como la promesa de integración del arte y vida a la que aspira la vanguardia. La mujer y lo femenino, bueno, sus representaciones, funcionaron como símbolos privilegiados en esa búsqueda de la trascendencia estética de la vida cotidiana. El ultraísmo del 27 tratará de integrar el arte en la vida, pero ya no se trata de una vida identificada con una naturaleza intocada, opuesta a la civilización, sino que se trata de la naturalización de la cultura, la interiorización de la sociabilidad urbana, ¿no? Y la mujer sería así la vida en la no vida del capital. Para ir concluyendo, como se hablaba Kirkpatrick, hay estructuras literarias que existen en función del género, como la del modernismo, asociada a lo femenino, ¿no? Y la generación del 98, ¿no? A lo masculino. Ortega, tratando de conformar una élite que vertebrase el país, sometiendo a la vanguardia y su control intelectual, llevó el tema de la mujer y la modernidad a un primer plano, incluso patrocinando a determinadas mujeres individuales, ¿no? Mujeres coartadas, como diría Beauvoir, quizás, ¿no? Para distanciarse del antimodernismo del 98, aunque de facto, creo, ese interés se hiciese a costa de masculinizar a la mujer y de convertirla en paradigma del capitalismo y de la industrialización. La figura de la nueva mujer puede, creo, descifrarse como una reelaboración de las contradicciones adaptadas al capitalismo y que, aunque supone considerables transformaciones históricas, no rebasa su inmanencia. Espero haber ilustrado con estas notas que la construcción y apropiación simbólica de la nueva mujer está envuelta en una serie de contradicciones que emanan de las propias contradicciones inmanentes a la conceptualización y materialización del género en el tardo capitalismo. Me hubiese gustado gozar como muchas autoras muestran una intensa resistencia a las configuraciones femeninas, incluso a estas más novedosas, y más allá cómo no se acomoda a la universalidad espiritual del concepto moderno de autor, solidario con la forma sujeto capitalista, y cómo en esa resistencia se revela la propia fragilidad y en el fondo la imposibilidad de completitud de esa subjetividad, tanto para la mujer como para el hombre. Pero bueno, no tenía más tiempo y en cualquier caso, estas notas exploratorias tienen un carácter provisional. La interrogación del título, creo, sigue abierta, no solo porque esta ponencia tiene más bien un carácter explorativo dentro de una investigación por la que hay mucho que trabajar todavía, sino porque además nos queda a nosotras y a nosotros y a nuestra historia cerrar el episodio histórico que abre esa pregunta. Muchísimas gracias, Gonzalo. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, a modo de coloquio, después de todas las intervenciones, y damos paso a nuestra siguiente ponente. ¿Os cambiáis, por favor, para que pueda manejar la presentación? También os lo gracias. Nuestra siguiente comunicante es Irene Atalaya Fernández, que es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora por la Universidad de Barcelona. Está adscrita al Departamento de Filología Francesa de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2021.
Tiene un máster en traducción literaria y transferencias culturales en la Université Aix-Marseille. Ha sido investigadora predoctoral FPI en la Universidad de Barcelona, donde realizó su tesis titulada Traducción y creación en la obra de Teodoro Llorente, bajo la dirección de Francisco Lafargue y José Ramón Trujillo. Forma parte del grupo de trabajo del proyecto de investigación Portal de Historia de la Traducción en España de la Universidad Pompeu Fabra y es colaboradora de los proyectos de investigación Literatura, Imagen y Traducción de la Universidad de Cádiz y DICLES, Discurso, Cultura, Lenguas, Enseñanza y Sociedad en la Universidad de Zaragoza. Su actividad científica está enfocada sobre todo a la traducción poética y a los autores traductores, autoras traductoras de los siglos XIX y XX. En cuanto a su actividad docente, ha impartido clase en la Universidad de Barcelona, la de Cádiz y la de Zaragoza, y actualmente es profesora en los grados de Traducción e Interpretación y de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid. Su ponencia se titula Traducción y creación poética en la obra de Elizabeth Mulder. Pues muy bien, Irene, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro el haber aceptado mi propuesta de comunicación. Y esta tarde mi intención es esbozar el perfil traductor de la escritora y poeta Elizabeth Mulder, una escritora muy presente y célebre en el mundo literario del siglo XX, cuyo nombre ha sido, no obstante, olvidado por la historia literaria. En la actualidad, aunque contamos con los necesarios trabajos de María del Mar Mañas Martínez, quien tiene una importante producción científica en torno a la vida y obra de Mulder, no existe a mi conocimiento ningún trabajo académico centrado en su labor como traductor. Tomando prestadas las palabras de Juan Manuel de Prada en su introducción a Sinfonía en Rojo, es, y cito, incomprensible el desdén que Elizabeth Mulder ha cosechado entre los estudiosos, que en cambio han jaleado a escritores infinitamente menos valiosos. Bien, desde la vertiente histórica de los estudios de traducción y sobre todo a partir de los años 90, con lo que se conoce como el Cultural Turn, se ha comenzado a estudiar a los traductores y a las traductoras desde variantes y desde vertientes sociológicas, culturales y literarias e incluso políticas que denominan lo que conocemos hoy como Translator Studies. Traductólogos de renombre como Anthony Pym, André Lefebvre o Jean Deville sostienen que el conocimiento del agente traductor es indispensable para la interpretación y comprensión de las obras traducidas. Estos maestros secretos de la literatura, como diría Maurice Blanchot, han sido desprestigiados y olvidados por la historia literaria a causa del papel subsidiario que desempeñaban. Los traductores y las traductoras siguen siendo hoy los grandes desconocidos cuyo aporte a las literaturas nacionales es de indispensable necesidad, pero cuya invisibilidad ha sido ya matizada en varias ocasiones. Huelga decir que si a estas premisas se le añade el hecho de ser mujer a principios del siglo XX, el olvido es aún más pronunciado. La traducción y la escritura de mujer han sido siempre vistos como oficio de segundo rango. No hace falta remontarse al siglo XVIII, cuando Voltaire, rindiéndole homenaje a su amiga y amante Madame du Châtelet, se refería a ella y citó como un grand homme qui n'avait de défaut qu'être une femme, es decir, un gran hombre cuyo único defecto era ser mujer. Jean Deville constata en su obra Portrait de traductrice que la mujer traductora es aceptada justamente porque expresa las ideas de otro, en general las de un hombre, puesto que cuando son ellas las que piensan, se apropian de un privilegio concedido hasta entonces al sexo opuesto. Sin embargo, no hay que olvidar que para estas traductoras la educación en aquellos momentos simbolizaba la liberación. Por su parte, Pascal Sardine opina que gracias a la traducción, estas mujeres, esfinges en los salones literarios, podían dialogar con su tiempo, aunque es cierto que en determinados periodos históricos la traducción era una forma aceptada de expresión para ciertos sectores privilegiados de la sociedad. En la misma línea, Dolores Romero postula que aparte de las razones expuestas que empujan a las mujeres a la traducción, se encuentra la independencia económica, sin por supuesto abandonar el nido familiar,
y cierto reconocimiento en un ambiente predominantemente masculino. Anna Lanquet se refiere al caso de Mulder como un paradigma, cito, un paradigma de la mujer emancipada del siglo XX. Las primeras incursiones de Mulder en la literatura fueron a través de la prensa, pero también a través de la traducción, con su publicación de varios poemas de Baudelaire en 1925 en la prestigiosa colección Los mejores poemas líricos de los mejores poetas, creada por el traductor Fernando Maristany para la editorial Cervantes, antes incluso de la publicación de su primer poemario, Embrujamiento, en 1927. El papel de la mujer traductora siguió marginado, sobre todo en el caso en el que se aunan traducción y creación, pues queda aún mucho para hacer en la valorización del papel de las escritoras. Dicho esto, empiezan a despuntar trabajos sobre las traductoras y su discurso, revistas que consagran monográficos a este tipo de creación femenina, aparte de numerosos estudios sobre figuras traductoras en concreto. Por su parte, Olga Castro, quien ha trabajado profusamente estas cuestiones, sostiene que, y cito, recuperar el papel de las traductoras permite corregir las exclusiones y otorgar visibilidad a estas figuras traductoras como una forma de contrarrestar que los recopilatorios generalistas realizados hasta el momento se hayan centrado en exclusiva en la genealogía masculina. Aunque es evidente que estas mujeres no deben tan solo figurar en obras dedicadas a ellas, sino también en los repertorios generales sobre traducción. Por tanto, siguiendo a esta estudiosa y a todas las que he citado, mi trabajo pretende englobarse en la historiografía feminista de la traducción. Para quien no conozca la obra de Elizabeth Mulder, voy a hacer un pequeño paréntesis para esbozar algunos datos sobre su vida en relación con la traducción. Nació en el seno de una familia acomodada, su padre era médico de origen holandés, de ahí su apellido, y su madre de origen puertorriqueño. Tuvo una excelente educación que le permitió dominar varios idiomas, entre ellos el ruso, gracias a su relación en Barcelona con una antigua dama de la zarina Alejandra. Tradujo del inglés, francés, alemán, italiano y ruso. Generacionalmente se incluye en el grupo del 27, aunque su poética se aleja bastante de la estética rompedora de este elenco de poetas. John McAuliffe, no sé si lo he pronunciado bien, pero encuentra las influencias de Mulder en el modernismo de finales del siglo y en el romanticismo, alejándose sin embargo de la poesía vanguardista del 27. Empieza su carrera literaria cultivando la poesía, género que abandona en 1930 para dedicarse de lleno a la novela, en la cual destacó significativamente. Su novela, producto del fin de siglo, se encuentra entre el decadentismo y el regeneracionismo. Su escritura se alejaba de la novela femenina imperante en la época y de la novela rosa, principalmente exportada a España, a través de las traducciones. Como novelista, admiraba profundamente, según se puede extraer de sus artículos para Ínsula, para la revista Ínsula, a Colette y a Marcel Proust. En cuanto a su producción traductora, durante la década de 1920 y principios de 1930, Mulder participa en la colección Las mejores poesías líricas de los mejores poetas. Y en esta colección publicó sus versos de producción propia, pero también sus traducciones de Baudelaire, del ruso Pushkin en solitario y de Rodenbach junto a otros compañeros del gremio. Esta etapa de traductora de poesía coincide con su periodo poético, por lo que se puede intuir que la traducción representó para ella un ejercicio de estilo. Mujer de gran cultura, escribió varios artículos sobre literatura extranjera, como por ejemplo el dedicado al poemario El honor de sufrir de la condesa de Noailles en 1928, y como curiosidad, Mario Aguilar se refiere a ella, a Mulder, como nuestra condesa de Noailles, y ese paralelismo tiene que ver con la evolución de su poesía, primero de una poesía maldita a una poesía más clásica, hasta abandonarla para dedicarse a la novela. No obstante, la actividad traductora de Mulder puede situarse fundamentalmente durante la Guerra Civil y la posguerra, sobre todo como sustento económico, según declara ella misma para una entrevista en Radio Televisión Española. En los años 40 tradujo una selección de poemas de Shelley y Keats, ambos para la editorial Juncker, muy afín al régimen, alentada por su interés por el romanticismo inglés.
En cuanto a la novela, un año justo antes del estallido de la Guerra Civil, Mulder tradujo La Buena Tierra de Pearl Buck, cuyo éxito se ha prolongado hasta nuestros días, siendo más tarde reeditada por grandes editoriales como Planeta en 1981, RBA en 2008 por un prólogo de Maruja Torres o en Alianza Editorial en 2013. De hecho, es la única mujer del elenco de escritores traducidos por Mulder. A esta traducción hay que sumar Rebelión en el desierto de Thomas Edward Lawrence, El notario de Havre de Georges Duhamel, primer volumen de la saga Chronique de Pasquier, y La fuente de Charles Morgan. Según cuenta en la citada entrevista de Radio Televisión Española, Buck y Morgan fueron los autores que tradujo con mayor gusto. De Morgan habla en su artículo dedicado a los escritores ingleses para la revista Ínsula y habla de la belleza y transparencia de su lenguaje, la agudeza de su observación, la maestría narrativa con que compone una acción que es apenas un hilo de trama sosteniendo psicologías de gran fuerza y peso, y pone como ejemplo culminante de su obra justamente la novela traducida por ella, La fuente. En cuanto al género de ensayo, cuenta con Imágenes en un espejo, también de Charles Morgan. También se dedicó a la literatura infantil con La lente mágica de Astrid Bernard Saxdorf. Y por otro lado, por cuestiones sin duda económicas, tradujo obras de carácter especializado de corte histórico como Catalina la Grande, de historia sagrada como Adán y Eva de Jean-Dominique Rey, o incluso textos relacionados con la pesca como Nadie llora al cocodrilo de Paul Poteau. Sin embargo, su volumen de trabajo más importante llega de la mano de la editorial Garriga en sus colecciones Pintura y Pictura durante los años 1950 y 60, para la que traduce 13 títulos, una vez ya había abandonado la escritura de creación propia. Y algunos de estos títulos son la Escuela Inglesa de Pintura, la pintura francesa, la pintura china, etc. Y aunque muere a finales de los años 80, ya no encontramos más producción traductora en los años 70 y 80, sin duda a causa de la ceguera que padecía. Bien, en esta comunicación voy a centrarme sobre todo en las traducciones poéticas que realiza Elizabeth Mulder. Como decía, Mulder se inicia en la poesía a través de la traducción y de la creación propia para la editorial Cervantes. De hecho, su traducción de poesías de Baudelaire es anterior a su publicación, a la publicación de su primer poemario. Regina Opiso, quien dedica varios artículos periodísticos a la obra de Mulder, señala que las traducciones están realizadas, y cito, en correcto y limpio castellano. El lirismo emocionante y profundo que se desprende casi siempre de las poesías baudelarianas no ha perdido, al ser vertidas al español, ni un átomo de su belleza fuerte y cautivadora. Porque leer a Baudelaire traducido por esa gran poetisa que se llama Elizabeth Mulder es leer al formidable Bate francés con toda la fuerza estética, con toda la belleza payasadora con que fueron gestadas sus concepciones maravillosas. Cuando hablamos de traducción poética, debemos considerar lo simbólico. Bárbara Folcar considera que el poema es una unit of translation, es decir, el poema sí es una unidad y el traductor o la traductora debe enfrentarse al conjunto orgánico. Esta autora también afirma que los poetas, y cito, translate other poets so they can become more themselves, es decir, la traducción se presenta como un método excelente para los poetas que buscan una manera de definirse o para aquellos que buscan reinventarse. Por tanto, el traductor poeta, en nuestro caso la traductora poeta, no traduce para los ojos de otro poeta, sino que se trata de un buen ejercicio para liberar su propia voz bajo los impulsos de los pensamientos de otro. De hecho, la primera obra poética de Mulder, El embrujamiento, es comparada muchas veces a Las flores del mal por contemporáneos como Cristóbal de Castro en La esfera, y cito, la obra baudelariana aparece en Elizabeth Mulder de Dauder vibrando convulsiva como una posesa. También define como voluptuosidad de mente o demencia voluptuosa, y más adelante habla de la hiperestesia lírica que avanza por las páginas de este original y audaz libro, hasta caer rendida, exánime, en el misticismo sensualista de Baudelaire y Verlaine. De la misma opinión es Consuelo Verges, quien conoce muy bien la obra de Mulder y señala que sus versos son de poeta maldita, febriles, desmedidos, turbulentos, rebeldes a todo molde interior y exterior.
Mario Verdaguer, por su parte, resalta las características de Mulder como poeta, queriendo de alguna manera obviar que se trata de una mujer escritora y busca a su vez sus influencias en los poetas malditas. Y cito: Elizabeth Mulder es sencillamente un gran poeta, un magnífico y extraordinario poeta, y su nombre femenino y dulce, pequeño verso exótico, que encabeza sus libros, es el nombre de uno de nuestros más notables poetas castellanos contemporáneos. Da la casualidad que ese nombre es un nombre femenino, tanto mejor, pues ese nombre servirá para desmentir la teoría bastante arraigada de los superhombres que se obstinan en mostrar la inferioridad de la mujer en la creación artística. Y hasta para hacer ver que la mujer, cuando es un verdadero poeta, puede aportar a la poesía un nuevo matiz de delicadeza y de perfume, de sensibilidad y de finura que no se halla en el registro del alma masculina. Si estudiásemos detenidamente la obra de Mulder, a través de la labor sucesiva de sus libros, hablaríamos indudablemente de Verlaine, de Baudelaire, de Rubén Darío. Hay que destacar también las traducciones directamente del ruso, de Alejandro Pushkin, porque era la primera vez que se publicaba en castellano una antología lírica del váter ruso. Para esta ocasión, como hace también con Baudelaire, firma el prólogo de la obra, en la que se denota un gran conocimiento del poeta, tal y como se ve en un artículo escrito por ella para La Vanguardia el mismo año y titulado Entre el dandinismo y el pistoletazo. En él, Mulder compara a los dos poetas traducidos, aunque correspondan a periodos diferentes. Margarita Nelke no deja pasar la ocasión en el ABC de referirse así a las traducciones de Pushkin. Y cito: en el prólogo de su traducción nos dice que lo comprendía todo menos el pecado imperdonable de no vibrar. Ella, que sabe dar a sus vibraciones los sones más delicados, quiere hacer llegar hasta nosotros las vibraciones de otros poetas. Y ha ceñido su lira, aplicadamente, pacientemente, románticamente, a exhalar, en perfecto castellano, los sonidos exóticos de la lira del padre del romanticismo eslavo. Igualmente, en El diluvio podemos leer que Pushkin ha sido traducido por una poetisa excepcional, se refieren a ella como la autora del embrujamiento, divinamente traducidos por la ilustre poetisa, hablan de un notabilísimo prólogo, y además el prólogo de Alejandro Pushkin se publica en revistas como La Época. Bien, los prólogos que firma Mulder para sus traducciones en solitario de Baudelaire o de Pushkin, o más tarde los de Keats y Shelley, no hacen nunca alusión a su forma de entender la traducción, lo cual es una pena. Y tan solo he encontrado entre los textos escritos por Mulder un artículo dedicado a los escritores ingleses para la revista Ínsula, en la que se aqueja de las malas traducciones que circulan, y cito: no hay nada más desolador que percibir los méritos y gracias de una obra maltratados o más aún mutilados hasta la ejecución capital por un traductor con complejo de verdugo. Y la cosa ocurre, Dios sabe con cuán siniestra frecuencia. Como decía, en los prólogos de Mulder destaca el tono poético, cuyo objeto es influir en el receptor de la poesía, transmitiendo una visión plenamente romántica, sobre todo debido a la trágica muerte de sus autores, como señala Enrique Zaranda. Podemos señalar que Mulder sobresale principalmente por sus traducciones del inglés. De hecho, en sus obras siempre se matiza que son directamente traducidas del inglés, desvinculándose así de las versiones que se hacían de traducciones francesas. En cuanto a sus versiones de Keats y Shelley, Mulder sigue un mismo modelo de traducción basado, como se puede ver, en respetar la forma estrófica y gráfica de los originales, pero prescindiendo de la rima y de la regularidad métrica, tal y como se aprecia en estas versiones bilingües. Aquí tenemos una de las poesías de la selección de poemas de Keats y aquí de la selección de poemas de Shelley. Pero es que en los años 40, Mulder es ya una poeta y escritora consagrada y se permite hacer versiones más libres. No obstante, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la traducción de Mulder de 1925, cuando comenzaba en el mundo de las letras, del célebre poema de Les Chats de Le Fleur du Mal de Baudelaire, que ha sido objeto de múltiples análisis, como el de Jacobson y Lévi-Strauss, Mulder no solo, como se ve, respeta la estructura del soneto francés y la rima, es decir, los dos cuartetos
y el sexteto compuestos por los dos tercetos, sino también de todas las imágenes, desvinculándose de la práctica de la época, más partidaria de la castellanización de los poetas extranjeros y, por tanto, de una domesticación de la poesía original. Pero, como decía, en 1925 Mulder acaba de iniciarse en la poesía. Y aunque no se trata de una versión poética, la traducción de La Buena Tierra, de Pearl Buck, tuvo un gran éxito a mediados de los años 30 y se ha reeditado hasta nuestros días. Cuando salió a la venta la versión castellana, se podía leer en los periódicos de la época títulos como se ha traducido ya la mayoría de las lenguas y culturas con el mismo éxito en todas, por lo que es de esperar que en España ocurra lo mismo, máxime siendo debida la traducción a una artista del idioma como Elizabeth Mulder, la gran poetisa y novelista. O en la sección Las Letras del periódico catalán La Humanitat, un artículo titulado Un libro formidable, dice: Elizabeth Mulder ha hecho una versión castellana magnífica, depurada de estilo. Esta escritora americana, Pearl Buck, ganadora del premio Nobel, había sido galardonada en 1931 con el premio Pulitzer por esta novela. Fue una gran defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías y, como dice Maruja Torres en su prólogo a la edición de 2008, pertenece al grupo de los grandes olvidados. Digamos que es la traducción más social de las realizadas por Mulder hasta el momento. Como conclusiones podemos extraer que, aunque la trayectoria de Mulder como traductora queda relegada a un segundo plano, eclipsada sin duda por su labor, sobre todo como novelista, la traducción le permitió, sin embargo, lanzarse al mundo de las letras y experimentar como poeta, pero también fue una forma de ganarse la vida durante la inmediata posguerra y, sobre todo, una vez abandonada la pluma, como escritora, manteniendo así un vínculo con la literatura. Debemos a Mulder la participación en la editorial Cervantes y su interés por la creación de una vasta antología de poesía universal cuya finalidad era la de llegar al gran público, pero también la traducción de novelas de escritores de la talla de Pearl Buck. No tenemos muy clara por el momento cuál es la posición de Mulder ante la traducción o si alguna vez se manifestó al respecto. Lo que sí vemos es una clara continuidad entre su escritura de creación propia y su labor como traductora, que bascula de la poesía a la novela en el cambio de la década de los años 30 y 40. Alejada siempre de las contingencias políticas y de las corrientes literarias, no se posicionó nunca y, por tanto, desgraciadamente, no fue reclamada por ningún bando, si bien su trabajo como escritora y traductora merece un lugar en la historia literaria de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Irene. Bien, pues vamos con la última comunicación de esta tarde, que es precisamente la del coordinador de este seminario. Sí, Emilio, ¿el hago, por favor? Si no lo podéis cambiar. Muchas gracias. Bien, pues como decía, es el turno de nuestro compañero Emilio. Emilio es doctor en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla, investigador postdoctoral Margarita Salas en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación La Otra Edad de Plata. Sus investigaciones se centran en la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX, en especial en el estudio de los poetas del modernismo que ejercieron una labor traductora. Ha publicado varios trabajos en revistas especializadas, así como en los volúmenes colectivos La traducción fragmentaria, su lugar en antologías y revistas, 1898-1936, Creación y traducción en España, 1898-1936, Protagonistas de una historia y Poesía y traducción en el siglo XIX hispánico. En la actualidad participa en los proyectos de investigación Portal Digital de Historia de la Traducción en España y en Nemocine hacia la historia digital de la Otra Edad de Plata, producción, almacenamiento, uso y difusión. Y además de ser nuestro coordinador, hoy nos presenta la comunicación Feminismo o Eterno Feminismo, la escritura de Cristóbal de Castro, 1874-1953. Cuando quieras, Emilio.
Muchísimas gracias, Rocío, por tu presentación, y gracias al público por quedarse hasta esta hora, esta tarde. Y bueno, tengo que decir que yo también voy a hablar de traducción, y me llena de orgullo estar con mi colega Irene Atalaya en esta mesa, que también trabaja en este campo, y sobre todo hablar después de Leslie Jarquema y tener en la sala también a Dolores Romero, que es una maestra para nosotros en este sentido. Yo voy a hablar de un traductor, no de una traductora, y se va a comprender enseguida el porqué. Concretamente de Cristóbal de Castro. Yo he dedicado mi investigación a traductores modernistas, y me di cuenta que había muchos muchos traductores que recibían o traducían textos escritos por mujeres, y en muchos casos que hablaban sobre el feminismo. Y creo que el más importante de ellos es este Cristóbal de Castro. Así, a finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce en España una recesión de ideas feministas surgidas en el extranjero. Y son muchos los escritores que intervienen en este proceso de manipulación de ideas y desarrollan una escritura centrada en las mujeres y en su lucha social. Un escritor destacado es este Cristóbal de Castro, un autor que nació en Iznájar, en Córdoba, y que marchó muy rápidamente a Madrid a vivir de las letras, fundamentalmente del periodismo y de la traducción, pero que también fue novelista, fue poeta y fue dramaturgo. Además, en 1904 incluso llegó a ser corresponsal en la guerra ruso-japonesa, y trabajó como redactor haciendo recibir en España las noticias de esta guerra en la correspondencia de España. Castro desarrolló una obra literaria basada en la construcción de personajes femeninos como protagonistas, así como una obra periodística basada en el retrato de figuras femeninas. Este hecho es el que le ha valido la consideración de escritor feminista por parte de la crítica, que ahora me detendré, desde la publicación de sus textos hasta la actualidad. Es en 2011 la Diputación de Córdoba, junto con el Ayuntamiento de Iznájar, publica un volumen grueso, amplio, en el que se recogen 2 obras de Castro que reúnen artículos periodísticos sobre diferentes tipos y retratos de mujer. El libro se titula Textos feministas y se alude en repetidas ocasiones a un supuesto feminismo combativo de Castro. Esto fue respondido muy rápidamente por una profesora, también cordobesa, Porro Herrera, en un artículo de 1997, puso en duda este feminismo, señalando que la tipología femenina de Castro en relación a su obra narrativa original, cito a la profesora, más nos parece que se mueve en la órbita de los epígonos decadentistas que en la vanguardia de la defensa de la New Woman, de la nueva mujer, ¿no? Una lista de tipos de mujeres que comparten la función de ser objeto del deseo masculino, algo que también está presente en muchas de las novelas traducidas por Castro. En esto no me voy a poder detener, pero me encantaría detenerme. Pero además de novelas, Castro tradujo el ensayo Eva Moderna, del italiano Scipio Sighelli, ahora volveré a él, en 1921, donde se apuesta por un feminismo que deje a la mujer, cito, intangibles todas sus gracias femeninas. Y a la vez se pretende establecer un modelo de mujer diferente de otros discursos feministas reprobados en el texto. Si para parte de la crítica los textos de Castro son feministas y son prueba de su lucha por la emancipación de la mujer,
Me pregunto, y es una pregunta que lanzo también al público, ¿deberíamos aceptar esta afirmación y considerar también feministas sus traducciones? ¿Es Eva Moderna una traducción feminista, entendida esta no desde el compromiso con la visibilidad del género gramatical femenino, sino como comunicación de un texto producido desde el feminismo? Aquí pretendo acercarme a estas preguntas o responderlas atendiendo a la afinidad ideológica entre autor original y traductor y al inconsciente ideológico patriarcal que opera en ambos reproduciendo el eterno femenino, es decir, la imagen de la mujer dominada por el hombre como verdad eterna. Literatura feminista o literatura para mujeres, creo que es la pregunta con la que debemos acercarnos a Cristóbal de Castro. Pues la mujer es la protagonista en la escritura de Cristóbal de Castro. Él se preocupó por retratar, como he señalado antes, en una serie de artículos periodísticos a diferentes tipos de mujeres. E hizo que en casi todas las novelas la acción girase en torno a un personaje femenino. Claro, ¿es esto suficiente para hablar de escritura feminista? Así lo considera Valverde Madrid, el primer crítico que se acercó a Cristóbal de Castro en 1975, que relaciona 3 libros de Cristóbal de Castro con el feminismo. Son Las mujeres y Mujeres extraordinarias, estos 2 volúmenes de artículos periodísticos. Y otro es Eva Moderna, la traducción Eva Moderna, de la que hablaré. Asimismo, junto a esta traducción, Eva Moderna, otro autor, Toledano Molina, en 2013, considera que las obras Las mujeres, que es de 1917, y Mujeres extraordinarias, posterior, de 1929, forman parte de su obra feminista. Es cierto que en muchos de los textos de estos libros, me detengo en estos libros de artículos periodísticos, y en general en la producción de Cristóbal de Castro existe una defensa de la participación de la mujer en la esfera pública, pero hay que aclarar que a la vez se reproducen ideas que contradicen una marcha hacia la igualdad de los sexos. En Las mujeres, la primera obra de 1917, obra que recopila artículos en prensa, se encuentran textos como Fortaleza del sexo débil, donde se dice: ¿por qué ni en qué ha de ser la mujer inferior al hombre? La mujer ha sustituido al hombre en todos los oficios y profesiones, tanto intelectuales como manuales, sin desventaja alguna. Hay que ir pensando en sustituir también lo de sexo débil por algo en armonía con la verdad y con la gramática. Sin embargo, también hay textos donde la mujer es tan solo una imagen de lo perverso, la mujer fatal, tan repetida por decadentistas y modernistas. Así, en Una otoñal, el texto titulado Una otoñal, una mujer encanecida, por tanto otoñal porque viene o va al parque en otoño, y porque, cito, como el parque tuvo su primavera con nidos y cánticos, aún tiene tiempo para sonreír y para que el poeta señale que es la última sonrisa con la última perversidad. En el texto Mujeres extraordinarias, de 1929, también compuesta de textos que vieron la luz en revistas y periódicos, sobresale el artículo titulado Pancars, ¿no? Christabel Pancars, o el feminismo, donde Castro muestra conocer el inicio del movimiento sufragista y admira cómo Pancars consiguió internacionalizar y despertar la causa feminista. Además, a través de la reivindicación de figuras como Cecilia Bundefaber, Carolina Coronado, Concesión Arenal, Rosalía de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Emilia Pardo Bazán, se aplaude la conquista del espacio público que está llevando a cabo la mujer. De ahí que luego autoras como Blanca de los Ríos, Carmen de Burgos, Concha Espina y Clara Campoamor elogiaran el volumen y de hecho lo reseñaron. Sin embargo, la manera en la que se presentan algunas figuras femeninas parece indicar que su mérito se reduce a haber estado al lado de hombres famosos. De esto se dio cuenta el jurista quintaliano Saldaña, quien en una reseñó en una obra larga, no me voy a detener por tiempo, pero es una reseña muy interesante, señaló precisamente el hecho de que, bueno, parece
la segundona de Byron, la segundona de tal autor, ¿no? Es muy crítico en este sentido. Bien. Pasando a la traducción de la obra Eva moderna, es en 1921 cuando Cristóbal de Castro da a conocer esta traducción, Eva moderna, publicada en 1910 por Scipio Sigele, en Italia, psicólogo y criminólogo lombardo, que llegó a ser miembro de la Asociación Nacionalista Italiana y que se dedicó a estudiar el comportamiento femenino, escribiendo, además de Eva moderna, La Donna Nova en 1898 y La Donna e l'amore en 1913. La traducción de Castro en un dominio de la literalidad reproduce todos los capítulos del original y no omite las ideas que en ellos se contienen. Eva moderna, como ya he comentado, ha sido utilizado de feminista, a pesar de dejar claro desde el inicio que la misión de la mujer en la vida se reduce a la maternidad. Así Sigele, en la dedicatoria a su hermana Emma Castellini, Sigele señala: encontrarás en el libro la convicción sincera de que el mayor y mejor ideal de la mujer se realiza en su misión de madre. Para mí es como un evangelio la máxima de Nietzsche: la mujer es un enigma cuya solución se llama maternidad. El texto pretende responder a ciertas ideas del movimiento feminista, defendiendo un tipo de mujer que, aunque se le llame moderna, sigue anclada en los códigos morales de la sociedad patriarcal decimonónica. Esta voluntad de nombrar a una nueva mujer, ya fuese desde una lógica conservadora o progresista, fue algo muy habitual. Recordemos que el sintagma Eva moderna se repitió en muchas obras del momento, por ejemplo la novela Una Eva moderna de 1909 de Concesión Gimeno de Flaquer. Y a este respecto, Lili Litvak, la gran estudiosa del modernismo y de la figura, la imagen de la mujer fatal, del decadentismo, hace referencia a la construcción de una nueva feminidad renombrada como Eva, la nueva Eva, o Eva moderna. Para Litvak, cito, un emblema de los tiempos modernos y a la vez una reencarnación de Eva. Pero Eva es una mujer bíblica y antigua, con un claro significado, la portadora del mal y del sufrimiento a la humanidad. Que la mujer sea moderna y a la vez hija de Eva reproduce la idea de un espíritu femenino que atraviesa la historia y llega hasta nuestros días. Este es el pensamiento que expone Sigele en el capítulo Sexo y Carácter de Eva moderna. En dicho capítulo, Sigele asocia el carácter al sexo. El carácter emancipador se debe al sexo masculino y, por tanto, si en la mujer hay voluntad emancipadora, es debido a una absorción o a una imitación del comportamiento masculino. Para ello se apoya en la obra famosa de Otto Weininger, el alemán, Espíritu y Carácter, también en alemán la obra, ¿no? Él dice así, sigue en la traducción de Castro, claro está: lo que parece tener más novedad en la teoría de Weininger es haber comprobado que la necesidad y aún la posibilidad de emanciparse dependen en la mujer de la parte varonil que tenga. La voluntad de convertirse en igual del hombre, de alcanzar la total independencia moral e intelectual, está ausente de la mujer absoluta, opuesto que no existe del tipo femenino que se le aproxima. La mujer, verdaderamente mujer, no ambiciona igualdad, no sueña con la independencia, no procura derechos masculinos, está suavemente orgullosa de sus deberes femeninos, íntimamente persuadida de que le basta una mirada, una sonrisa, un beso, para conservar un poder que ningún déspota iguala sobre la tierra. El texto sigue, es muy interesante. Pero para Sigele, apoyado en Weininger, el carácter femenino es la sumisión. Castro tradujo estas ideas y además se hizo
En la prensa se hizo eco de esta obra de Weining, concretamente en la Esfera, en un artículo titulado El nuevo feminismo, promoción de la mujer, precisamente porque ahí reseña la obra del francés Romier, publicada en 1930, con este título, Promoción de la mujer. En este artículo, Castro participa de la idea que asocia carácter masculino y triunfo en la esfera pública. Para Castro, haciendo suyas las palabras del político conservador Ángel Osorio y Gallardo, el fracaso de algunas mujeres en puestos públicos se debe a su falta de preparación y puede evitarse siendo educadas, dando pasos graduales y dictados por aquellos que dominan el espacio público. Castro comparte con Sigele la preocupación por definir el carácter femenino. Tanto es así que en su libro Las mujeres, el primero, a pesar de ofrecer un apartado donde denuncia la explotación económica de las mujeres trabajadoras, la primera parte se titula Espíritu y carácter de la mujer, y en el prólogo el propio Castro señala que en dicho espacio, cito, agrupamos aquellas cualidades femeninas que son el patrimonio permanente de todas las Evas, desde el Génesis a nuestros días. Los epígrafes de esta primera parte tienen que ver con la mujer como belleza y sentimiento. Los enumero: las coquetas, las elegantes, las cursis, las románticas, las ingenuas, las de cierta edad, las lujosas, las perfumadas, las silenciosas, las frívolas, las llamativas, las pudorosas, la escuela de perversas, etc. En esta perpetuación del espíritu femenino, Castro es un colaborador más, como se puede apreciar en la portada de la primera edición de Mujeres Extraordinarias, 1929, donde aparece una mujer desnuda, en posición seductora, una Venus construida para el deseo erótico. Parece que para los editores del libro, lo extraordinario de la mujer sigue residiendo principalmente en su belleza. Yo me pregunto, ¿es esto, por tanto, un libro feminista? El autor cordobés busca la perfección, el ideal de mujer, cree en un eterno femenino que es belleza, como sostiene a propósito de una moda neoyorquina que consiste en lucir el pelo rubio y la tez morena. Cito las palabras de Castro, publicadas en el ABC de Madrid el 17 de enero de 1946. ¿Acaso en esta mujer nueva la nueva sensibilidad disolvió como un ácido las sales del terno femenino? Antes había rubias y había morenas, pues ahora, sin dejar las morenas de ser morenas, ni las rubias, tendremos las morenas rubias, esto es, las mujeres totalizadas. ¿Llegaremos a un arquetipo de belleza única, como profetizará Villiers de L'Isle-Adam en la Eva futura? Fin de cita. Sin embargo, el eterno femenino que desarrolla Sigele, más que con la belleza, tiene que ver con el sentimiento. Para Sigele, el feminismo consiste precisamente en defender el carácter femenino que atraviesa a todas las mujeres y que se define por la capacidad de amar y ser amada. Cito: y que el feminismo más lógico y más sano es el que tiende no a deformar y a masculinizar a la mujer, sino a desarrollar las dotes intelectuales y las admirables energías sentimentales de toda enamorada y de toda madre. En ambos casos no hay una nueva mujer, sino una repetición de la mujer enclaustrada en su deslumbradora belleza o en las tareas sentimentales y domésticas. Sigele defiende que la ley ampare a la mujer, la existencia jurídica de la mujer y su participación en la elección política. Una tibia reivindicación de la emancipación femenina que representa el feminismo en el que se reconoce Sigele y traduce Castro. Él se señala en la obra Eva Moderna, más que a la mujer electora, más que a la mujer políticamente militante, urge hoy reivindicar a la mujer en la sencillez de su sagrada función, esto es, a la mujer que ama. No creo en el feminismo espúreo que, bajo el nombre de lucha de sexos, quiere hacer la guerra al hombre, masculinizar a la mujer, dar a entender que puede prescindir absolutamente del hombre. Esto va contra la naturaleza
contra la belleza, contra el amor. Creo en el feminismo que eleva a la mujer, que le abre todas las puertas, de modo que su entendimiento pueda alcanzar donde antes no llegaba ni su mirada, pero que le deja intangibles todas sus gracias femeninas. Los capítulos finales de Eva Moderna tratan sobre la educación de la mujer y su papel en la familia. Aquí Siguiere defiende la escuela mixta y analiza cómo el acceso de la mujer al mundo laboral y a una independencia económica solo es posible a través de la educación, pero también propone un modelo educativo que prepara a la mujer para seguir siendo el ángel del hogar. Él señala así: es aún más justo y diría que obligatorio que la sociedad se preocupe de formar en la soltera la esposa y madre futura. Un modelo que en Italia criticó la socialista Anna Maria Mozzoni en Alle fanciulle, a las jóvenes, a las niñas, una obra de 1885, advirtiendo a las jóvenes que la educación las prepara para casarse, expresando su oposición al tipo de familia tradicional y al matrimonio, ya que tanto uno como otro dejan a la mujer en una situación de sumisión y anulan cualquier posibilidad de participación en la vida pública. Siguiere leyó a Mozzoni y la citó en Eva Moderna, pero manipulando sus palabras para que expresasen que el destino de la mujer, como ser que ocupa el espacio social de los sentimientos, es entregarse al amor. Así desarrolla esta idea Siguiere. Una de las feministas italianas más ilustres, Anna Maria Mozzoni, confesaba: pobres, rebeldes, nosotras que amamos a nuestros enemigos. Y en estas palabras se encierra la mejor conclusión de nuestro problema, ya que si es cierto que el hombre no es impulsado a la acción, sino por el deseo de rendir homenaje de todo cuanto conquista la mujer, fama, honores, riqueza, también lo es que el feminismo no puede, no debe ser, sino la reivindicación de la mujer para que pueda noblemente ofrecerla al que ama. Fin de cita. También Cristóbal de Castro se mostró contrario a un feminismo socialista y consideró la maternidad como esencia y finalidad de la mujer. En un artículo de 1939, publicado en ABC y titulado La dignificación de la mujer, expone cómo el Comintern perseguía destruir a la familia, sacar a la mujer del hogar para abandonar a los hijos y convertirla en exterminada o exterminadora, aniquilar a las burguesas como víctimas y envilecer a las proletarias como verdugos. Castro llama tiorras a las milicianas comunistas y quiere que la mujer recupere su dignidad como ser doméstico, esto es, volver al eterno femenino, emancipar a la mujer de su lucha emancipadora gracias a la derrota republicana. No voy a leer la cita, es muy interesante y la cita muestra además el cambio ideológico que lleva a Castro hasta apoyar el franquismo. Y voy a ir directamente a las conclusiones. La literatura de Castro podemos discutir si fue feminista o fue para mujeres. Castro buscó un público femenino para hacerse escritor, tal y como hicieron otros autores, como el también cordobés Marcos Rafael Blanco Belmonte, a través de la traducción de novelas de autoras extranjeras, que publicó con su nombre el libro y con el seudónimo de Araceli en la revista La Moda Elegante, destinada a un público femenino y donde Blanco Belmonte fue el traductor principal desde 1900 hasta 1920, una de las muchas maneras de ejercer un control patriarcal dirigiéndose a la mujer conservadora para educarla, instruirla o guiarla. Castro va mucho más allá. Pretende contentar, y así lo hizo como se ha visto, tanto a mujeres conservadoras como progresistas. Castro reivindica en sus textos el espacio público para la mujer porque sus lectoras, en muchos casos, fueron escritoras comprometidas con el feminismo. Por otro lado, la traducción Eva Moderna pone en relación a Castro con Siguiere, revelando una afinidad ideológica entre los textos del español y del italiano, que se explica en buena medida por su ambiente social y cultural. Tanto Castro como Siguiere estudiaron Derecho y pertenecieron a familias burguesas bien posicionadas en la sociedad. Los textos de ambos autores confluyen en la lógica patriarcal que elabora un eterno femenino, es decir,
que hace creer en el sometimiento, como ya he señalado, de la mujer al hombre como algo inmutable. De ahí que tanto Siquele como Castro sigan llamando Eva al nuevo modelo de mujer surgido en la modernidad del siglo XX, la mujer fuera de un tiempo histórico y como una Eva eterna, pecadora portadora del mal a la sociedad, ¿no? Siquele y Castro muestran una preocupación por los derechos que viene demandando el feminismo, pero a la vez reproducen esta lógica patriarcal. El interés por la emancipación de la mujer va acompañado de unos gestos que expresan el dominio de un sexo sobre otro. Esto es, a mi juicio, el inconsciente ideológico patriarcal presente en mujeres y hombres. Se puede decir feminismo, es decir, reconocer a las mujeres ciertas capacidades reservadas a los hombres, y lo contrario, porque el tipo de feminismo que Siquele y Castro defienden no tiene nada que ver con las exigencias de autoras que reivindican una mujer liberada del eterno femenino, de la teoría de la inmanencia. Muchas gracias.